quizás deberíamos enfocar más la enseñanza de las matemáticas en aspectos más prácticos, en aspectos más del día a día, que se esté trabajando. Si tú coges casi cualquier libro de primaria o de secundaria, de cualquier materia de matemáticas en la que haya una parte que sea de estadística, verás que el tema de estadística se encuentra al final. Siempre al final. La importancia de comprender bien los datos, de tener toda la información, porque si no se puede llegar a conclusiones equivocadas. Muchas veces se manipulan la información sin ningún tipo de intencionalidad. Falta formación en el aula. Una de las diferencias fundamentales entre la estadística y el resto de las matemáticas es el papel del contexto. El contexto juega un papel central siempre en el bloque de la estadística y creo que hay que aprovecharlo. Quería que fuese un podcast que hablase de la educación, porque también mi forma de entenderla, y me voy a decir que es una lucha mía, pero sí que es algo que yo me gusta mucho poner en la mesa, el carácter tan ecléctico de la educación. Uh-huh. Y su conexión con la vida y con la actualidad y con el proceso histórico. Es decir, que no es una ciencia que esté encerrada en sí misma y que tú puedas establecer ahí, pues eso, unos sistemas cerrados que en sí mismos funcionan, sino que está totalmente influencia constantemente de la evolución del proceso. Entonces, creo que la educación se beneficia cuando y el docente se beneficia mucho cuando también aprende de otras cosas que no son de educación. Es una ciencia social, ¿no? Nunca va a ser algo exacto como otras ciencias, ¿no? Y lo que puede funcionar en un momento puede no funcionar en otro. Totalmente. Y de hecho tú sabrás bastante de eso porque, vamos, damos por comenzado el episodio. Tú sabrás mucho de eso porque eres profesor de matemáticas. O sea, el programa sobre matemáticas que teníamos que tener, como te decía, de forma inexcusable, lo vamos a hacer hoy contigo. José Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Por venir con nosotros un ratito. Hablar efectivamente de la matemática con su vinculación a la educación, que efectivamente, como comentábamos, es una asignatura muy presente que a muchos incluso se les queda incluso después de haber terminado su periodo escolar, porque en mi caso tenemos un poquito de trauma, siempre fueron un caballo de batalla complicado en la clase, en las tareas, nos sentíamos a veces como que no seguíamos el hilo y encima muchas veces frustrante porque en otras asignatura sí que te veías competente, pero en matemática te quedabas ahí un poco atrasado. Imagino que no es tu caso, ¿no? ¿Tú cómo viviste en tu periodo escolar las matemáticas? Hombre, yo en realidad cursé la carrera de matemáticas en realidad por un error. ¿Sí? Realmente yo empecé a cursar matemáticas porque era la única asignatura que yo nunca había necesitado estudiar durante mi etapa de secundaria. Nunca estudié para un examen de matemáticas, todo me iba medianamente bien y pues mi conclusión fue que podría hacer una carrera fácilmente sin estudiar demasiado si continuaba esa dinámica. Totalmente. Ya utilizaste la estadística, ¿no? Dijiste, si esta asignatura es la que menos horas he hecho, pues entonces... Pues me equivoqué radicalmente, porque una carrera dura, muy bonita, pero una carrera dura. Y creo que es una carrera que al final de ella como que te abre la mente bastante. Imagino, ¿no? Cuando tienes un dominio de las matemáticas ya resuelto, esa mente, ¿no? Esa mente que ya pasa por ese proceso tiene que ver las cosas de otra manera, ¿no? Claro, de hecho, las personas que estudian matemáticas normalmente son muy requeridos por determinadas empresas por su capacidad de adaptación, por su capacidad de aprendizaje, es una carrera como que es capaz de adentrar en el cerebro de la persona para como ampliar su horizonte, ¿no? Claro. No se queda en la superficie, sino que conecta, ¿no? Eso es. Elementos y saca algo que no está a lo mejor a la vista y por eso... Tú lo planteabas, muchas empresas requieren perfiles con esa formación en un momento además que la creatividad tiene un requerimiento por la empresa muy alto porque no está tan presente en los profesionales. Es verdad que es paradójico que se supone que en un momento en el que estamos tan estimulados por tantas redes sociales, tantas películas, tanta literatura, literatura sea leída en términos de libro o sea a través de una ficción, pero que deberíamos de tener un universo expandido mucho más amplio, pero no es así. Las empresas se encuentran con que sus profesionales muchas veces no tienen la capacidad de ese pensamiento lateral, ¿no? De ese pensamiento abstracto. ¿Tú has tenido experiencia, creo que por lo que me has contado, ¿no? ¿En la empresa o sí? ¿O algo has tenido con
Sí, sí, sí. También. Yo estuve en la empresa privada ¿Tú has como, trabajado como...? sí, como trabajador. Yo era trabajador autónomo, tenía Ah, una empresa de refuerzo de formación. Nosotros ajá. solo dábamos clase tanto a niveles de educación primaria como educación secundaria. Esto desde el año 2003 hasta prácticamente la La pandemia. pandemia. De hecho, mi primera etapa en la universidad como profesor fue como profesor asociado y Ujú. compaginaba mi trabajo en el centro formativo, en el centro de formación privada, con mis clases en la universidad. ¿Y qué experiencia te dejó eso? La verdad es que es una experiencia muy buena porque es verdad que es una docencia distinta, diferente, porque el perfil del alumnado que llega a una academia de formación, ¿no? Llega con una necesidad concreta, pero también llega con una actitud diferente al que podemos encontrar muchas veces en las aulas de primaria y de secundaria. Entonces, quizás es un perfil un poco diferente, pero sí que en esa etapa aprendí mucho sobre el proceso de enseñanza, aprendizaje, porque sí que una de las cosas que teníamos que hacer era adaptarnos a cómo trabajaba el docente para cada uno de los Claro. alumnos. Y era eso, un proceso de adaptación que te va abriendo campos y formas de explicar las cosas, de ver las cosas. Y la verdad que creo que fue una etapa bastante constructiva que me ayuda ahora a cómo soy Claro. como docente en la universidad. Fue un momento que te sirvió como de puente, ¿no? De preparatorio Sí, 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 en para realidad. después entrar en la labor docente tal cual, que si Ujú. no recuerdo mal, es en la universidad a través del área de estadística y, bueno, ahora tú dirás el apellido, ¿cómo es? ¿Estadística ahí? Es el No, Departamento de Estadística, Investigación Operativa, Organización de Empresas y Economía Aplicada. Y madre yo mía. estaba en el área de Estadística e Investigación Operativa desde el año 2010. Y entras ahí porque eso En realidad fue una casualidad. también. Hablando con una persona que actualmente continúa allí en ese área, sin conocerlo apenas, pues me comentó la opción de que existía, o sea, de que se podía compaginar mi trabajo en el mundo privado con la docencia en la universidad. Y simplemente opté a una plaza Y, eso, y y la lo verdad. demás es historia, ¿no? Como se suele decir. O sea, fue ir evolucionando Ujú, hasta convertirte en profesor de ese departamento, de ese área, ujú. y finalmente aterrizar en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, como actualmente eres, que eres profesor de la facultad. Ujú. Y ese paso, entonces, ¿cómo se da? Ves aquí la oportunidad y te ves aquí, ¿no? Tú te ves dando clases de matemáticas aquí. Claro, yo llevaba eso ya 10 años en el área de estadística e investigación operativa. Me encantaba la docencia en estadística y también en la parte de investigación operativa, eh, de optimización. Pero realmente mi trabajo como de investigación, mi trabajo en el que yo profundizaba más, era más en la parte de la didáctica, del proceso de enseñanza-aprendizaje de la estadística en concreto, pero bueno, de las matemáticas en general. Y ya pues compartía mi trabajo con compañeros que actualmente están en el área de matemáticas, entre ellas mi pareja, mi actual pareja, Carmen León. Y pues nada, salieron unas plazas y era como el camino natural que quería seguir y aquí Y estoy, aterrizaste aquí en el 2020, ¿no? en el 2020, El finales de 2020, lleva 2020. ya 5 años. Ujú. ¿Y qué tal? Un matemático en la Facultad de Educación. ¿Cómo es qué perfil ocupa ese? Bueno, la verdad que cuando yo llegué al área de didáctica de las matemáticas, tuve una gran acogida y la verdad es que tuve la suerte de que me permitieron dar e impartir la docencia que más me gustaba a mí, y Ujú. que es la relacionada con lo que es la didáctica de la estadística, ¿no? Entonces, principalmente me centro en la docencia de una asignatura que está en tercero, que es didáctica de la geometría de la estadística, Ujú. y pues desarrollo tanto mi docencia como mi investigación y todo lo que es relacionado con proyectos y demás en eso, en esa parte, en el aprendizaje de la estadística y la importancia que tiene para, en realidad, la vida de las personas. Vale, vamos a entrar en ese apartado en concreto, pero primeramente sí que me gustaría desarrollar pues un poquito más por extenso lo que veníamos hablando, ¿no? Esa dificultad que hemos tenido mucho, que por lo demás veíamos como
estudiar se nos daba bien, yo comparto, ¿sabes? Yo los exámenes, pues en primaria, incluso en secundaria, pues llegaba el día del examen, apenas estudiaba y lo solía sacar, me leía un poquillo y se me quedaba, pero con las matemáticas era ahí como eso, como la mosca pegándose cabezazos contra la pared. Con el tiempo me he dado cuenta y estudiando, yo lo estudié, que estábamos hablando antes, yo no me he dado clase porque estudié esa asignatura en Sevilla, no recuerdo el nombre del profesor, pero fue un muy buen profesor, de los profesores que yo iba a decir, más se me va a quedar la memoria fatal porque no me acuerdo de su nombre, voy a quedar un poco aquí de embustero, pero créeme que me acuerdo mucho de ti porque me hizo conectar con esos procesos de enseñanza-aprendizaje no fructíferos que había tenido en el pasado e identificar por qué no había yo sido capaz de asimilar ciertas premisas básicas en el aprendizaje concreto de las matemáticas. Y a partir de que no tenía yo esas claves iniciales, después, cuando fue la cosa complicándose a medida que se evolucionaba en primaria y en secundaria, en cooperaciones cada vez más complejas, pues yo ya tenía un déficit y también ese sesgo también que se habla en psicología, ese sesgo de, ahí lo recordaré, bueno, de la autoeficacia, ¿no? Autoeficiencia, que uno se ve el efecto Pygmalion, como queramos llamarlo, de decir ya soy malo en las matemáticas. Entonces, se juntó, como se dice, una cosa con la otra, entre que yo no había tenido un proceso de aprendizaje que hubiera atacado, digamos, esa habilidad más manipulativa, o sea, esa capacidad de entenderlo más manipulativa, más comprender en lo abstracto aquello que a mí me hubiese desbloqueado ese aprendizaje y que después yo ya me sentía ineficaz, pues se fue un poco la pelota haciendo cada vez más. Y ese profesor de la universidad, aparte de hacerme ser consciente de eso, nos dio las herramientas para que eso no ocurriese. Como esto va a ocurrir, pues mira, tenéis esta estrategia, y fue como muy, muy positivo. Y de hecho, recuerdo que me decía, si quieres hacerla, me dejó caer como que cuando acabase la carrera que le pegara un toque para el TFG. Cuando yo no tenía tampoco buenas notas, porque o sea, ahí como me alumbró un poco la matemática, era otra asignatura así, pero en esa asignatura tampoco, o sea, que era, no sé, un 7 un 8, tampoco era. Pero me dijo eso y me dijo, no, es que los que habéis sido malos alumnos de matemáticas, luego son buenos profesores de matemáticas. Y yo me quedé con eso, digo, tiene mucho sentido, claro, como has pasado, como se suele decir, como has pasado por todos los problemas que tiene al que le cuesta las matemáticas, pues ya cuando tú vayas a dar las matemáticas, encima con estos recursos que yo te daba, además él nos inflaba recursos y era, ya te digo, muy buen profesor, pues ya después cuando seas tu maestro vas a tener esa actitud de atender a esas personas que les pasa eso y no dejarlas atrás y los recursos, ¿no? Es que yo creo que ahí tú has abordado como diferentes cosas que además son puntos clave que nosotros tenemos en cuenta a la hora de la docencia de la matemática, ¿no? Cuando pensamos en ella. Y es, por un lado, nosotros un concepto que trabajamos mucho es el concepto de indefensión aprendida. Ajá. Que básicamente hay mucho alumnado, hay parte del alumnado que viene con esa indefensión aprendida de yo siempre he sido malo en matemáticas y su rendimiento actual está lastrado por su propio pensamiento en eso, ¿no? Y hay un vídeo muy bueno, es antiguo ya, de una profesora americana que yo les pongo a los estudiantes del máster de profesorado, que me gusta mucho porque explica el concepto de indefensión aprendida. Les da 3 palabras para que hagan, no recuerdo cómo se llamaba esto en lengua, para que cambien el orden de las vocales y formen una palabra. Sí. Y lo que hace es que a la mitad de la clase les da las 2 primeras palabras son irresolubles y a la otra mitad de las clases son muy fáciles. La tercera palabra es la misma para los 2 grupos. Y la mitad de las personas del grupo que ha recibido las palabras irresolubles no son capaces de resolver la última, que es muy sencilla de resolver porque traen ese autoaprendizaje negativo. Como inútil, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, por un lado, creo que tenemos que pelear contra esa indefensión aprendida en el aula de matemáticas, ¿no? Y por otro lado, también lo que decía ha dicho lo del tema de abstracto, ¿no? Creo que muchas veces, a lo largo de la historia en matemáticas, el problema más importante que ha tenido es que siempre se ha trabajado con conceptos abstractos.
Y creo que la clave del aprendizaje de la matemática es pasar de lo concreto, de lo manipulable, a lo abstracto, pero no saltándose el paso de la manipulación, del ver las cosas, ¿sabes? Por ejemplo, es muy habitual en la parte de geometría, en todos los libros de texto, primero se da la geometría plana y después se da la geometría espacial. Sin embargo, lo lógico, lo natural, sería ver primero la geometría espacial, porque es aquello que podemos tocar una bola, podemos tocar un cubo, pero la geometría plana es la proyección de esos objetos en un plano y no son tan sencillos de ver, no son tan intuitivos y no son tan manipulables. Entonces, creo que muchas veces en la matemática fallamos en eso, ¿no? Las hacemos tan abstractas que aumentamos quizá la dificultad Nivel de complejidad para un alumno primerizo que se está iniciando en esos conocimientos y necesita una base. Totalmente de acuerdo. Y ya te digo, lo he probado yo en mis carnes como alumno y también cuando he tenido la posibilidad, como te decía, ahora cuando llego a las prácticas me gustan las clases de matemáticas. Tenía razón el profesor. Sí, es verdad, pero porque yo soy una persona muy curiosa. Yo he visto muchos vídeos de Quantum Fracture, por ejemplo, sin enterarme hasta que me he enterado por Cansino, ¿sabes? Porque al final te vas familiarizando con los conceptos, vas entrando en ese marco teórico y al principio, pues efectivamente te quedas ahí con tal, pero los muñequitos te gustan y lo que te evoca, lo que te transmite, pues eso, yo que soy curioso, pues ahora vas a entender la gravedad. O por qué la luz no se puede viajar más rápido que la luz. Son preguntas que te dejan en shock. O sea, a alguien que es curioso. Yo entiendo que a todo el mundo no. Entonces, si tienes esa curiosidad, que no profundices más en las matemáticas, pues tiene que ver con lo que te he dicho, con la indefensión aprendida o con que no tienes unos recursos X. Porque por lo demás, tú, las ganas de recorrer ese camino lo tienes. Entonces, cuando yo llego a las matemáticas de primaria, además, que son muy facilitas para mí, porque, bueno, no te crees que después llega a la división y dices, esta división, ¿cómo ir a leche? Y tienes que pensarla y es verdad que hay un momento de cuando llevas tiempo como yo llevo, o sea, años y años. Porque además aquí después no la damos como tal, aunque en algún momento puede ser que tengamos que hacer una división, pero ay, sí, ya, evidentemente a los 5 minutos ya la haces y ya después puedes hacerlas todas, la multiplicación. Pero son fáciles, entonces también te sientas tú, pues, justo lo contrario. En vez de esa indefensión aprendida, te sientes como con esa autoestima de más. Decir, oh, que esto lo controlo. Y ya te vienes arriba y vas viendo cómo va. Incluso llegando más lejos de lo que pensabas que podía llegar, porque ya tienes un poco los recursos necesarios para que ese viaje lo puedas hacer. Entonces, ciertamente, sí, se tenía razón y a día de hoy me gusta. De hecho, yo ahora me escogí la especialidad de educación física, pero yo siempre lo digo, me gustaría. Es verdad que, ya te digo, como soy curioso, pues me gustaría dar matemáticas, educación física, lengua, conocimiento del medio, me gustan todas, ¿no? Pero matemáticas sí, tengo ese tilín. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú en tu clase cuando das las clases? Aparte de esa parte de los alumnos, del alumnado que viene con esa indefensión aprendida, en general, ¿cómo se interpreta las matemáticas dentro de la educación? ¿Qué actitud ves por parte del alumnado? Porque muchas veces se le tiene como en un pedestal. Te pongo un ejemplo para que me entiendas lo que te quiero decir en otra asignatura. Educación física, cuando la dimos en tercero, que no era la mención, era todavía cuando estábamos en general, didáctica de la educación física. El profesor tuvo que ponerla en su sitio, la asignatura, porque partía de la asunción de que el alumnado se la tomaba pitorreo. Es decir, educación física es la asignatura que va un poco de regalo, que te van a regalar el 10, el 9, el 10, porque tiene que estudiar, porque esto es física, hasta que cuando hace él, pues tuvo que dedicar las primeras clases a decir, oye, aquí no hemos venido a pasar el tiempo, aquí no, tal que cual. Y yo pues después lo entendí como algo muy positivo que hizo, ¿no? Y a día de hoy, bueno, Álvaro, ponente, un crack. Sin embargo, matemáticas como que no hace falta, ¿no? Matemáticas todo el mundo llega ya sabiendo que tiene que empollar, ese respeto. que tiene que ponerse las pilas, que el examen no va a ser regalado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo afrontas? Sí, yo en general le veo por un lado, como un respeto de una asignatura que sí que es verdad que está considerada como fundamental y demás, pero también combinado con un poquito de miedo, de recelo, ¿no? hacia esa asignatura pero bueno, es que cuando vienen ya los alumnos a mí, a tercero, ya vienen de haber dado dos matemáticas distintas, porque tenemos las matemáticas en primero, que son más bien unas matemáticas generales, aunque tienen algo de didáctica, pero muy poquito, y en segundo ya tienen didáctica de las operaciones numéricas de la medida,
y yo ya lo retomo en didáctica de geometría estadística, con lo cual ya vienen con todo, con un aprendizaje hecho, con las ideas claras de más o menos lo que van a hacer, porque además es verdad que estamos bastante bien coordinados en el área y la forma de trabajar es similar en las prácticas, con materiales manipulativos, es decir, que más o menos ellos tienen ya una idea clara de lo que, Lo que de se lo que van a trabaja y hacer. cómo Sí, eso. y tu enfoque. Lo que es verdad que siempre, a mí me gusta siempre preguntar al principio del curso, hacer una pequeña encuesta sobre el acceso por el que han venido hacia la universidad, porque es verdad que hay diferencias entre personas que vienen de haber hecho un bachillerato de ciencias o Claro. de sociales, a personas que vienen de un ciclo formativo, personas que vienen de humanidades, Humanidades. etcétera, pues que lógicamente su actitud, aunque realmente las matemáticas que necesitan ya las han visto todos en el nivel que estamos, da igual de qué vía vengan, pero claro, la actitud es completamente Pero al diferente. final es lo que lo empleas tú en tu quehacer diario, más allá de que lo hayas visto, si después no lo implementas, es lo que hablamos, yo Claro, incluso en claro. muchos otros aspectos. Tú te lees algo y, no sé, le sacas todo el partido posible, pero después no, porque se dice tanto, oye, de lo que leas, háblalo, coméntalo, incluso si puedes, explícaselo a otra persona, porque en Ujú. ese acto es que se te queda mejor, ¿no? Pero bueno, aunque hagas eso incluso, pasan 2, 3 años y ya no has vuelto a implementar nada, todas las matemáticas, es verdad que hay muchas cosas que ya hemos visto, pero si no las pones en práctica, bueno, pues uno de ciencias más sociales o puras, sí que lo ha puesto en práctica durante mucho tiempo. Ujú. Entonces, dices, no, es que esto y esto, Claro. todos lo han dado, sí, todos lo han dado, pero es que hay una persona que no han vuelto a ver una operación en 2 años y otras personas que sí que lo han estado viendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es verdad que afecta como puede ser de otra manera, ¿no? El que tiene más resuelto, pues También yo creo que eso es un poco culpa de los propios docentes, ¿no? De nosotros mismos, porque quizás deberíamos enfocar más la enseñanza de las matemáticas en aspectos más prácticos, en ujú, aspectos más del día a día, que se esté trabajando, etcétera. Porque, mira, un ejemplo te pongo así. Mi cuñada hace un tiempo, ella hace tiempo que dejó de estudiar, trabaja y eso, y hace un tiempo puso en Facebook un post en Facebook en el que decían un día más en el que no he utilizado el teorema de Pitágoras. ¿Sabes lo que quiero decir? sí, 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 sí. Es el Eh, lugar común, ¿no? ¿Para qué me sirve la matemática, ¿no? Claro. entonces, muchas veces eso, creo que deberíamos darle más proyección hacia la vida y hacia el día a día que enfocarlo tanto en la parte abstracta, en la parte menos que menos se va a utilizar, ¿no? Porque es la que creo que ahí en ese momento conseguimos que ellos desconecten Claro, de todas formas, es completamente. verdad que hay que poner en la mesa, a mí me gusta reivindicar el pensamiento abstracto, tanto en matemáticas como en filosofía. De hecho, van a abrir una carrera, no sé si tú estás al tanto, Sí, de sí, claro, filosofía claro. y matemáticas. Ujú. Sería que sea la bomba ya de abstracción. Ahí la peña sobrevolará, ¿no? Yo la gente no irá andando, irá como un poco... pero el pensamiento abstracto, o bueno, en última instancia, el pensamiento por el pensamiento, es deporte mental, o Ujú. sea, es ejercicio mental. Tu cerebro está haciendo pesas. Entonces, para esa gente dice, no me sirvió de nada el teorema de Pitágoras, es como si dices, no me sirve de nada hacer así con una pesa. ¿No te sirve de nada? Bueno, pues si estás dentro de una rutina bien hecha y trabajas todos los músculos por igual, pues te sirve para que tu esqueleto y o sea, tu sistema, tu aparato musculoesquelético, es que lo de hace poco y lo debería tener más fresco. Es que no tengo excusa, lo de hace poco. Pero vaya, la cuestión, que esté fortalecido, que tenga una vida más saludable, pero esos son movimientos random. ¿Por qué? Pues mira, pues esto es igual. El que tú hagas, nosotros decimos en las prácticas, números, no, cuadrados perfectos. Los cuadrados, y los alumnos te van con los cuadrados perfectos. Y después, claro, pues tú estás ahí hilando. Yo recuerdo que incluso cuando estaba trabajando de camarero, el dar las vueltas, ya me sentía yo que estaba estimulándome cognitivamente, porque tenía que estar, ta. Ujú. Y yo, a veces, que es verdad que una cosa que tengo muy mía, que es esa metacognición, ¿no? Por eso me gusta tanto Miguel Noguera. Un humorista que es muy del metalenguaje y de todo. Y yo estaba pensando, digo, hostia, tío, que estoy aquí haciendo un poco de. Y yo recuerdo que cuando estaba
pues eso, ejerciendo de camarero, era mucho más hábil y mucho más ágil mentalmente, Claro, que cuando ya después me costaba la vida. Ay, 44 más 13. Y cuando era camarero, decía ¡pam! Te lo daba. claro. Entonces, ¿para qué te sirve tener en Pitágoras? Pues en general, las matemáticas, por eso la calculadora, ¿no? Típico, ¿puedo coger la calculadora? Si después te va a servir, pero ahora no. Ahora es el momento de que ejercites tu cabeza, ¿no? Esa parte también hace falta ponerla en la mesa, ¿no? Que los alumnos tengan más presente, que eso también es una función de las matemáticas. Ujú. Claro, pero hay partes como las partes más abstractas, creo que se deberían quedar para la parte, una vez que ya el alumnado ha asimilado, ha interiorizado esa necesidad que tiene de utilizar las matemáticas y Sí, claro, demás. porque esa reflexión la haces a posteriori, dices, pero es verdad que Claro, a priori, cuando tú eres un nene, una nena, efectivamente tienen que darte la motivación, se dice, ¿no? Que aprenda aquello que deseas un poco y tú deseas aquello que te puede dar algún beneficio o alguna ventaja. Entonces, pues efectivamente, si tú tienes que medir algo, tienes que lo que estamos poniendo un poco en la mesa de la metodología manipulativa en el ámbito de las matemáticas tiene que ver con eso, ¿no? Con que tú tengas que resolver cuánto mide esto y tú te das cuenta de que con una unidad X pues puedo iterarla, ¿no? Y al final pues esto al final no deja de ser una unidad de medida, como pueden ser los metros, etcétera, etcétera. claro, mira, te pongo un ejemplo. Creo que es completamente diferente ponerle a los estudiantes, al estudiantado, ponerle unos ejercicios de fracciones Ujú. a, por ejemplo, ponerle una actividad en la que ellos tengan que diseñar, ¿qué te digo yo? Pues, por ejemplo, una receta en la que hay una serie de ingredientes y que ellos calculen la fracción de cada parte de los ingredientes que tienen que hacer Vale. si en lugar de 4 comensales hay que hacerlo para 3 o hay que hacerlo para 2. Es decir, pasamos de lo abstracto del número a la utilidad, a algo que Claro. están haciendo para calcular algo que ellos pueden ver y demás, ¿no? Y es lo que tú decías, que eso se puede hacer como parte de un trabajo de conocimiento del medio, de otra actividad, ese trabajo transversal, ¿no? Que también en la carrera tanto nos empujan a después a Que es el hacer espíritu de la ley, al fin y al cabo. efectivamente, El ¿no? Ese trabajo integrar, competencial ¿no? integral. Multidisciplinaridad Y lo general. que tú estás planteando, que las matemáticas están para todo. Otra cosa es que las integramos de una forma. Yo también lo hago muchas veces en clase cuando doy algún tema y algún dice, eso es no sé cuándo, yo sé, es la mitad de no sé qué. Dice, eso dice muy bien. ¿Ves cómo las matemáticas están servidas? Y yo decía, eso no son matemáticas. Y, bueno, sí, son matemáticas. Pues es que lo haces tan intuitivo Claro. que no consideras que son matemáticas. Pero esa intuición y ese poder que tú has demostrado ahora mismo que tienes, Ujú. pues más grande puede ser si te empleas en matemáticas, ¿no? Como diciéndole, oye, que esto te sirve para lo otro. Así que es verdad que en última instancia, en el ámbito de las matemáticas y en todos, lo que se necesita, al final lo reivindicamos una y otra vez, es más tiempo, porque el profesor, para dar este tipo de materias de esta manera, este tipo de metodología, pues necesita más tiempo. Se tiene que preparar, tiene que. Yo mismo, sin ir más lejos, lo que estaba planteando, la profesora de matemáticas, donde estoy de práctica, me dijo, oye, vamos a dar. ¿Qué vamos a dar? No recuerdo si la unidad de medida, las fracciones. Es que justo me propuso hacer esto de la comida. Ay, pues que cojan comida, hagan una receta, de cual. Y yo empecé a pensarlo y dije, es que necesito estos recursos, que necesito. Y empecé si yo lo quiero llevar a cabo, ¿qué necesito? ¿Cómo? Y dije, y ahora que. O sea, me tenía que complicar tanto que se lo planteé a la profesora y dije, es que entonces pasamos. Y ya abortamos misión. Al final hicimos algo mucho más sencillo, ¿no? La sobrecarga que tienen Mm. siempre de clases, la falta de tiempo, todo eso Afecta a necesita todo. tiempo, Y a claro. matemáticas, pues claro, es lo que te digo. Al final los pones a copiar y están calladitos, están ahí más o menos refunfuñando, pero están trabajando. Sin embargo, gestionar primero una clase que ves tú también, la convivencia que hay, o la diversidad que hay, o que no haya ninguno que te boicotee. Entendiendo un poco que a lo mejor hay alumnos que tienen más o menos capacidad de contenerse, pero bueno, la cuestión es que al final siempre hay personas que interrumpen, que tal, que te la lían hablando en plata, y tú ahora, no, pues lo ponen por grupo, montas un stand de fruta donde uno va, tal, que cual. Eso tienes que tener de base un aula muy concreto donde se pueda hacer. Ujú. Que efectivamente también es trabajo del profesor que el aula tenga esas características, no hay que encaminarse hacia ello. Pero en la realidad que no siempre es posible. De todas maneras, creo que es importante que se haga el esfuerzo de todas las actividades que se puedan hacer de ese tipo, todo lo que sea trabajo cooperativo, todo lo que sea actividades que apliquen las matemáticas al día a día, todo. Entiendo que es difícil y yo creo que un docente que acaba de empezar podrá hacer pocas de esas cosas, pero Claro. yo creo que la clave está en que vaya integrando actividades año a año, curso a curso, y es verdad, adaptando cada curso
al alumnado que tiene en ese momento, porque hay actividades que se pueden hacer mejor o peor, o que hay que darle un giro, ¿no? Según Claro. el estudiantado que tenga en cada momento. Y enfocarlo de como tú lo estás planteando. Quizás la persona que esté empezando, o quizás la persona que tenga una situación X, ¿no? A veces incluso lo más prosaico, un interino que tenga que hacer oposiciones ese año. Claro, Más prosaico, más tonto. No, una persona que tiene a su madre mala, más tonto. Pero en la vida que pueda, no nos quedemos en o somos superhéroes o superheroínas y hacemos cosas súper novedosas, o es que es imposible, ¿no? Sino, oye, buscamos la ventana de oportunidad. Oye, pues mira, ahora puedo implementar algo, no es del todo lo que yo querría, pero algo es. Me cuesta mucho, pero el año que viene me va a costar menos. Claro, una primera Ya aproximación. tengo recursos, de hecho, ya he Claro. comprado, he invertido, oye, mira, al final yo digo, es que comprar 30 euros de material, pero bueno, es que te rinde, es que te cunde mucho. Yo compré el primer año que tuve de práctica, el segundo, compré un cacharro de manipulativo de los típicos, ahí, no sé hablar mejor que yo. Sistema decimal, los cubos, leche, los policubos. Los policubos. Me compré un kit de policubos. Porque yo lo veía, estaba en primero de primaria y ahí es patente que eso te va genial. Y no lo tenían. Y digo, pues es que esto no se puede estar en una clase sin un policubo. O sea, tiene que haber uno. Tenemos pantalla digital y no tenemos policubo. Así nos dan muchas cosas, pero bueno. Entonces yo me lo compré, pues ya está, lo tienes ahí, pues ya lo tienes. Es una inversión que has hecho un año y ya lo tienes. Por el año que viene invierto en otra cosa. Entonces vamos a un poco a reivindicar eso, el poquito a poco. Y también la creación de materiales por uno mismo, ¿no? También. Nosotros muchas veces al alumnado pues le proponemos, aunque nosotros podamos tener Tangram, pues que ellos se creen su propio Tangram o que ellos se creen su... ¿sabes? Que los materiales también se pueden crear con un poco de cartón y con unos colores e intentar hacer las cosas que tampoco sean con un coste demasiado elevado, porque luego eso no va a ser realista, porque tú a lo mejor te puedes comprar unos policubos para tú trabajar con ellos y enseñarlos, pero a lo mejor no puedes en un centro escolar comprar 40 policubos, 30 policubos que vas a necesitar para... 25 personas también, que darle, porque si lo da uno, se lo da otro. Yo me veía con esa tesitura también, ¿vale? Comprar unos policubos, no hacer nada, unos policubos. Viene un paquete con unos poquillos, pero si tienes que dárselo a no te da. 15, 20 personas, que a lo mejor son las que tienen más dificultades y le va a venir bien. Y efectivamente, hacerlo por, o sea, esa integración también de la plástica, ¿no? Oye, pues en plástica vamos a hablar con la profesora, el profesor de plástica, y que hagáis, pero también lo mismo, ese diálogo entre la profesora a veces cuesta, vamos con las prisas, no da tiempo de decir, oye, te has aportado mal, tienes que hablar con la madre, oye, el dinero de la excursión, no sé cuánto, claro. Te vas a replantear tú ahí. Pero bueno, yo siempre reivindicamos aquí desde este espacio que tengamos una dialéctica con el deber ser, ¿no? O sea, entre el ser y el deber ser, entre la realidad que padecemos y lo que deberíamos, que no es tachar todo de idealista, ingenuo, ni decir esto es lo que hay, ¿no? Oye, vamos un poquito a poco mejorando la situación. Claro, muchas veces es el error que se comete desde la universidad, ¿no? Idealizarlo todo se puede hacer, todo es fácil. Creo que hay que hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene, ¿no? Claro. Y fundamentalmente con lo que se necesita en cada momento, ¿no? Y no venderlo, ya te digo, como una metodología, pues tú lo planteabas, tan ambiciosa en determinados objetivos o planteamientos, porque es lo que estamos hablando. Por aquí de la universidad se plantean a lo mejor esos escenarios ideales, y en tanto que son demasiado ideales, el maestro de a pie ya lo visualiza como algo ideal. Ya lo visualiza como, estos son los de la academia, que son unos flipadillos, que están ahí con sus papeles donde todo cabe, pero aquí tú ponte a hacer... Desde la academia entonces vamos a ser un poquito más congruentes con la realidad, más prácticos, pero vamos, al final todo tiene una dimensión material y concreta que tiene que ver con que, por ejemplo, para mí es una necesidad que todos los docentes, maestros de primaria tendrían que tener horas, a lo mejor al trimestre, no te digo yo a la semana, al trimestre por lo menos, donde participen con investigaciones. O sea, eso tendría que tener una conexión que cuando hablamos de transferencia, ¿no? Sí, transferencia, esto puede ser transferencia, porque estamos aquí charlando, estamos poniendo un poco... al final yo ya lo veía, las métricas no son muy altas porque hemos empezado con el podcast, pero bueno, unos tienen 500 visualizaciones, pero incluso el que tiene 100 visualizaciones, si hay X personas que se han visto esto, oye, que tú cuando das la charla, a ver si te escuchan, no se sienta que están hablando, a ver si realmente... que esto ya es algo, muy poco, pero que ya es algo... Pero que esa transferencia tiene que tener vehículos concretos reales y, como siempre digo, tiempo y espacio. Vivimos en un mundo que se maneja por esas dos leyes. Tiempo y espacio. Todo lo que no tenga un tiempo y un espacio es paja mental. Y siempre falta. Entonces, si queremos realmente que esos objetivos que ponemos a las universidades, ¿no? Transferencia. Vale, muy bien, pero transferencia en concreto. Vamos a lo que vamos. En concreto, educación, vale.
quiénes son los que tienen que fundamentalmente recibir o dialogar, más bien que recibir, que no es una cosa unidireccional, quién tiene que dialogar con el conocimiento científico, vamos a decir, con la investigación en cada campo de la educación, fundamentalmente los docentes. ¿Cuándo lo hacen? Claro. No, es que el CP tiene cursos, vamos a ser realistas, ¿sabes? Nosotros somos docentes, sabemos cómo se aprende. Se aprende cuando se dedican unos recursos, ya te digo, de tiempo y espacio, y en el tiempo, o sea, en tiempo, nunca me has dicho, pero me refiero que no es solamente que te dediquen 2 horas. Venga, tienes 2 horas para que te formen, lo que hablamos antes. Si después de esas 2 horas yo no tengo una posibilidad de implementarlo de verdad en mi Claro. centro, porque tengo unos tiempos que de las asignaturas, de mi hora lectiva, de tal que cual. Y un Entonces, currículum que cumplí también, que muchas veces... efectivamente. Los papeleos, que hablamos de la burocracia, en fin, son muchos palos en la rueda que se le ponen a estas cosas. Entonces, en muchos campos, pero yo creo que las matemáticas, especialmente porque todavía luchan contra una inercia que sigue siendo la que en el presente opera, ¿no? Esa inercia de las operaciones, de ponerte ahí a resolver, de mandar tareas para casa, claro que te mandas tareas para casa, pero quiero decir, no te da la oportunidad de ver al alumno, a la alumna, Claro. el problema concreto, la dificultad suya, cuál es, ¿no? Entonces me decían en un seminario, me pareció muy tonto y muy básico de decir, joder, ¿por qué no se hace más esto? Me decía, no, es que nuestra profesora, estamos compartiendo como la dimensión de la evaluación dentro del práctico. Y decía, no, es que mi profesora pone tareas específicas al alumno según sus exámenes, su resultado de los exámenes. Evalúa el examen, ve la dificultad que tiene ese alumno y le manda tareas personalizadas. Ujú. ¿Y por qué esto no es así siempre? ¿Y por qué esto no es así siempre? Porque todo el mundo tiene que hacer las mismas tareas y no todo el mundo tiene las mismas dificultades. Y al que le está costando súper poco, la hace rápido. Y al que le está costando una barbaridad, no se está enterando de la visa media. Claro, pero eso es volvemos exactamente a lo mismo, porque esa profesora, esa maestra corrige esa prueba y diseña un material para un alumno. Y ahora corrige otra prueba y tiene que diseñar otro ¿Cuánto tiempo hace Claro. falta para eso? Sí, Tiempo sí, que sí. normalmente no tiene. No tenemos. Mira que en favor de que si alguien nos escucha y le parece una buena idea, lo implemente, tampoco tienes que diseñar 25, porque normalmente las dificultades no son infinitas. Las dificultades Claro, una adaptación. las dificultades están más o menos preestablecidas. Alguien se tranca en esto, otro se tranca en tal, pues perfil ABC. De hecho, si no recuerdo mal, que decía que las actividades de refuerzo estaban prediseñadas, a lo mejor en categoría. Pues si se tranca en esto, 5 actividades. Si se tranca en lo otro, 5 actividades. ¿Sí? No sé dónde las tenía. Entonces le decía, oye, para casa actividades de tata. Entonces estaban preestablecidas. ¿Requiere más tiempo? Sí, pero que tampoco eso. Yo siempre me mantengo en la dialéctica de tensar al docente hacia hacer un poquito más para que su actividad docente sea mejor, pero a su vez decirle, oye, que esto no va de ser una superhéroe, de dedicarle después todas las tardes, que también como lo dijo Begoña precisamente, Begoña también nos habló de que, bueno, de que en casa hay trabajo también, que el docente tiene 5 horas lectivas dando clase, pero también son 37 horas y media, si no recuerdo mal, Ujú. las que están en el contrato, o sea que también en casa, aparte del día que se quedan un día Sí, a la semana. con tutoría, con cosas del centro, después en casa también tienen que dedicarle. Que sí, esto es que da miedo decirlo porque en verdad no mola que se... De hecho, en verdad, hasta la Semana Santa y, y las Navidades se supone que son horarios no lectivos, pero que un poquito de trabajo incluso julio, creo que está contemplado dentro de lo que es la función docente como tiempo que tuvieras que dedicarle a... Bueno, A mí me consta que gran parte del profesorado invierte más sí, horas, no muchas queda más otra, no horas queda de las otra. que le corresponden. Y aún así no No, así llega. no da. El tema de evaluación ahora mismo en muchos centros es el problema, uno de los problemas más grandes, porque tienen que, como va todo por criterios de evaluación y demás, tienen que cubrir todos los criterios de evaluación de cada una de las materias, y soy consciente por compañeros y eso, y amigos, que es un problema Sí, que le real. quita muchísimo tiempo de otras cosas que realmente podrían estar, pero es verdad que también hay que evaluar de la manera más objetiva posible, de la manera más correcta posible. Sí, ya te digo que una tensión. Yo hago siempre hincapié en eso, en que son, a veces mandamos mensajes cuando se hace un enunciado, pues en el enunciado no cabe la realidad, ¿no? Entonces, cada enunciado tiene su réplica, ¿no? Y su contrarréplica a su vez. Entonces, bueno, intentamos, también por eso mola el formato podcast, ¿no? Yo siempre he dicho que yo no me iba a ser nunca famoso en Twitter, porque no tengo capacidad de De sintetizar, sintetizarlo. porque a todos le veo la contra y al contra le veo la contra. Entonces, necesito que cuando pienso algo y lo pienso de una manera, pues entienda que claro, que la A sin el B y sin el C
Pero sí, hace falta echar más tiempo, tenemos esas horas, pero a su vez, no en vano, el primer episodio con Nati, a la que le mandamos un saludo, comenzamos hablando de que la profesión docente era, cuando se hizo un estudio hace poco, que Javier Ruiz lo comentamos aquí, una noticia que salió sobre la profesión en España que más horas echaba. Y salió que la profesión docente era la que más horas extra echaba, ¿no? Entonces te quedaba, decía, él mismo decía, os va a sorprender la profesión que ha salido, porque todos nos pensaríamos que son los riders, que son los camareros, que son no sé cuántos. Pues bien, según un estudio de cuánto, son los docentes. O sea que pongámoslo aquí sobre la mesa y al César lo que es del César, ¿no? Claro. Después se le podrá exigir que mejore su metodología, en este caso matemáticas, o que dedique más tiempo a la evaluación, etcétera, etcétera, pero partiendo de la base de que ya echa ahora por un tubo. Y de hecho, esas horas que nunca llegan, una de las áreas que no suele darse, aparte de otras, pero en el caso de matemáticos, es la tuya, ¿no? Veníamos hablando un poco estos días de conversación hasta llegar al día de hoy, que tu área de especialidad es la que se deja un poco para el final y que muchas veces no se llega, ¿no? La geometría y la estadística también por falta de tiempo. Y sin embargo, pues tú la defiendes, entiendes que tiene una utilidad especialmente importante en estos días, ¿no? Coméntamelo, porque además que, bueno, las matemáticas, las estadísticas, estamos en un mundo de... atraviesa todas las conversaciones, el tema de la inteligencia artificial, también el Big Data, cómo ordenar todo eso, y es verdad que uno piensa, joder, es verdad que la estadística... bueno, de hecho, la inteligencia artificial se llama generativa y en gran medida es por estadística, ¿no? O sea, cada palabra que se va poniendo una delante de la otra es porque estadísticamente es la que en la base de datos que yo tengo es más probable que vaya después, ¿no? O sea, que la estadística, quiero decir, es una forma de acercarse a la verdad muy, muy importante, ¿no? Claro, el problema en general, sobre todo fundamentalmente es la estadística. Si tú coges casi cualquier libro de primaria o de secundaria, de cualquier materia de matemática en la que haya una parte que sea de estadística, verás que el tema de estadística se encuentra al final, siempre al final. Yo muchas veces en el máster de profesorado yo suelo preguntar, porque una de las cosas que tienen que hacer ellos es distribuir cada parte a lo largo del curso, hacer una programación y buena parte de los estudiantes ponen siempre la estadística al final. Y siempre yo les pregunto por qué la estadística al final. Y me encuentro con respuestas del tipo, es la más fácil, la parte más sencilla, ya están cansados de todo el curso y es la parte que pega más. Me he encontrado también respuestas del tipo, como es la menos importante, si no se da, no pasa nada. Pero el caso es que ellos, cuando me responden eso, ellos lo piensan de verdad. Sin embargo, hoy en día vivimos en la sociedad de la información. Claro. Creo que si hay algo que está en el centro de todo son los datos, ¿no? De hecho, hay muchos sitios, muchos países que han dejado de llamarle a la parte de estadística y le llaman datos, ciencia de los datos, por ejemplo en Portugal. Entonces, realmente creo que la estadística debería ser una parte fundamental, no digo más que otras, evidentemente, pero no creo que sea la parte ni más sencilla, ni menos importante, ni mucho menos en el momento en el que estamos. ¿Por qué creo que se tiende a pensar que la estadística es muy sencilla? Porque siempre se ha dado de manera procedimental. Hay muchísima gente que si tú le preguntas, le das 4 números, prácticamente todo el mundo, si tú le das 4 o 5 números y le dices que calcule la media, prácticamente todo el mundo te va a saber calcular la media. Pero, incluso si hablas de la mediana, la gente le sonará como una medida, etc. Pero nadie, o muy poca gente, me he encontrado yo cuando pregunto, es capaz de definirme correctamente qué es la media. Cómo se define la media, para qué sirve exactamente la media y por qué, por ejemplo, porque en unas ocasiones es más correcto utilizar la media que la mediana y en otras al revés. Es decir, no se profundiza en la parte de estadística, no se profundiza en el concepto concreto, sino que se centra todo en el cálculo, todo procedimental. Yo recuerdo cuando en mi etapa de la academia, me acuerdo de preguntarle a un chico qué parte que estaban dando, qué es lo que estaban dando en ese momento, y me dijo que estaban dando lo del Chinifí. ¿Cómo el Chinifí? El Chinifí. Y me quedé así, digo, ¿qué significa eso del Chinifí? Digo, a lo mejor tengo que volver a repasar algo de matemáticas porque no lo sé. Una clase. Y ya me lo enseñó y
las tablas de frecuencias que se hacen con X sub i, N sub i, F sub i, esas tablas de frecuencias para recopilar los datos y demás, bueno, pues él no sabía lo que estaba dando, pero sabía hacer la tabla perfectamente, la media perfectamente, la varianza perfectamente. Es decir, era capaz de calcularlo todo, pero no sabía para qué servía ninguna de las cosas que estaba haciendo. Entonces, creo que el problema fundamental que tiene la estadística es que se trabaja de manera totalmente procedimental. Yo me he encontrado también entre el profesorado bastante animadversión hacia ese bloque. También piensa que históricamente la estadística fue la última que entró en el currículum, hace ya muchísimos años, pero que fue la última en entrar en el currículum de matemáticas. Y eso, y creo que en muchas ocasiones no pasa de la parte procedimental a lo que es la conceptualización de qué significan cada una de los conceptos que se trabajan en estadística. Y por eso creo que esta es como un poco la parte más olvidada de las matemáticas. Y sin embargo, lo que te decía, creo que hoy en día, en cualquier momento, en un medio de comunicación puede aparecernos, por ejemplo, un gráfico estadístico mostrándonos una cierta información, o pueden darnos cierta información con datos que, con la complejidad tan grande que tienen los datos, nos pueden dar información perfectamente sesgada y que no seamos conscientes de ello. Hay estudios en los que se ha demostrado que la capacidad de interpretar correctamente un gráfico estadístico sencillo en la población es bastante limitada. Y muchas veces se juega a modificar determinadas reglas a la hora de representar gráficos que hacen que la interpretación de gráficos sea muy diferente a la que realmente es, ¿no? A lo que dicen los datos. Por ejemplo, mira, en el tema de los datos, te pongo un ejemplo muy reciente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace lo del tema del gasto militar y demás de la OTAN. Había un cruce de declaraciones en el que se decía, por un lado, desde la OTAN, que España era el país que menos gastaba en armamento, y sin embargo, Pedro Sánchez hablaba de que era como el 10º país, creo recordar, no recuerdo exactamente, pero que ni mucho menos era el último país en gasto. ¿Qué pasa? Que ninguno de los dos estaba faltando a la verdad, los dos decían la verdad. Lo que pasa es que la OTAN hablaba de gasto porcentual en base al peso, al tamaño del país, claro, y Pedro Sánchez hablaba en general. Claro. Entonces, claro, en función del mensaje que escuchemos, si no escuchamos la otra parte o no tenemos toda la información, nuestra opinión sobre el tema va a quedar completamente modificada. Además que lo ves en el discurso político, que bueno, es al final el que más se empeña en mostrar su verdad, ¿no? El que con la intención de eso, de que llegue a mucha gente, ¿no? El que más se hace bueno, con recursos demagógicos para intentar vender su mensaje, es en el que se usan los datos de una forma más torticera, ¿no? Y tú lo ves, a poco que está un poco bien informado. Yo, bueno, ya siempre llega mi madre cuando voy a comer, yo no veo la tele hace años, me informo por otros medios. Pero cuando llego a casa de mi madre está Antena 3, además que lo digo porque es que me da igual, es que me parece evidente en Antena 3. Y tú que te has leído a lo mejor un par de artículos de algún medio que otro dirá, no, ese medio también está sesgado. Yo siempre digo lo mismo. Digo, sigue medios que no tengan que rectificarse demasiado. Digo, sigue este criterio. El medio donde tú te informas, ¿cuántas veces has tenido que rectificar? ¿Cuántas veces le han pillado en un bulo? ¿Cuántas veces le han pillado en una fake news? Yo me voy a hacer publicidad aquí, el diario.es puede tener sus carencias porque tiene otras cosas con las que no estoy de acuerdo, pero no ha tenido nunca. Y a los periodistas, aquí periodistas que yo tengo fichados, pues no han tenido nunca que... Eso es una estadísticamente, podemos decir, me fío de ellos por esa cuestión, ¿no? Y bueno, y aparte contrastando, en fin, cuando ya tiene muchos años y tal, pues uno coge sus herramientas para informarse lo mejor posible, siempre lo mejor posible, nunca, digamos, al 100%. Pero tienes esa información tuya, porque has leído esta mañana, vas leyendo durante la semana, sobre lo que sea que se esté hablando. Y llegas a tu casa, a tu mi madre, ves Antena 3 y ves cómo usan tanto los propios periodistas como los políticos, que ven sus declaraciones, porque claro, una de las cosas importantes para informarse es no informarte por las declaraciones de los políticos, informarte por periodistas en condiciones que sustraen
de un análisis, porque es su trabajo no poner lo que ha dicho, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Que un periodista no es el que dice, un tío dice que llueve, otro tío dice que no llueve. Ah, estoy informando. No, tío. Es el que dice, bueno, si te dice esto, te dice, voy a investigar a ver si llueve o no llueve. Saco el brazo o veo si llueve o no llueve. Y eso es periodismo, ¿no? Entonces llega a ver las declaraciones de fulanito de copa. No porque tal cosa. Y dices, madre mía, qué vergonzoso. O sea, uno que ya, ¿no? Es como si te digo, si tú me cuentas una cosa y ahora voy a otro sitio y veo, o sea, veo la mentira, veo la mentira de una forma tan flagrante y dices, no, pues esto es masivo, ¿no? Esto es una cosa que funciona y opera todo el día a millones de personas que están funcionando De en todas base a maneras, eso. yo creo que la clave está en informarse siempre a través de medios de comunicación de diferentes espectros Sí, políticos. sí. Creo que la clave está en ver todas las perspectivas, porque en mi opinión ninguna de las perspectivas va a ser exactamente la correcta, porque todo el mundo, por objetivo que quiera ser, creo que siempre Tiene su va a propio poner sesgo. su sesgo, Sí. ¿no? Claro, va a darle un pequeño sesgo más grande. Evidentemente hay algunos medios de comunicación que el sesgo es enorme y otros que Claro. quizás sea menos, pero yo creo que lo mejor siempre es informarse de distintos medios. Yo normalmente suelo revisar lo que son noticias y demás a través de diferentes medios, y en mi teléfono móvil pues tengo medios desde la izquierda hacia la derecha, porque Sí, me pero yo gusta ver... te animo a poner uno en la mesa y esto, de verdad, me gustaría, vamos, no contigo en matemáticas, pero bueno, sí, es que me gustaría abordarlo a cara perro, eso es decir, a cara perro en el sentido de, oye, que es curiosidad, igual que te hablaba antes de que tengo curiosidad, pongo a Quantum Fracture, tengo curiosidad por esto. Dime un medio de derecha que no sea La Vanguardia, que no le pueda, eso, sacar declaraciones de fake news, de tal cual, en el último año. Dime uno. Si yo es que quiero leer medio de derecha y yo leo La Vanguardia, que es liberal, el dueño es el duque de Gogó, creo que es de Godó, no, no me acuerdo ahora, vamos, es catalán y es un aristócrata y tiene una línea editorial liberal. Ujú. Y yo leo a periodista Pedro Ballín, el liberal, el propio Enrique Juliana, el liberal, director creo que adjunto de la Vanguardia. Pero después, yo quiero, o sea, yo al final digo el diario.es, ¿por qué? Porque el diario.es y hay otro, tampoco esto es publicidad. Pero me refiero a esa manera profunda de los datos, es tan jugosa Ujú. que se adhiere mucho. Mucho, 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 mucho. Entonces uno dice, "Hostia, es que te pones este. Y al final son unos clickbait que flipa y una manipulación de los datos que flipan, ¿no? Entonces, bueno, eso es una labor y creo que tú también has desarrollado en la investigación, una labor muy buena que tenemos de el pensamiento crítico en nuestro alumnado. Tenemos que dotarlo de las herramientas. Yo defiendo, y hemos tenido otro podcast en el que hemos hablado con José Carlos Ruiz, el pensamiento crítico como un recurso del pensamiento, de la reflexión, en el ámbito más pues, filosófico, para discernir en la realidad un poco, pues, en fin, el grano de la paja, ¿no? Y separar. En tu caso, plantear la estadística como un recurso para desarrollar el pensamiento crítico. Desarrollando un poco más esta idea, porque no lo había escuchado hasta ahora y me parece muy congruente en realidad. Sí, bueno, la idea nuestra de la que partimos, nosotros partimos de la definición de pensamiento crítico, la clásica de Robert Ennis, ¿no? Que es la capacidad que deben tener las personas para decidir a partir de la información, pues, en qué pensar, en qué creer, etcétera, ¿no? Pero nosotros creemos que eso se debería trabajar en buena medida dentro del aula de matemáticas. Y en particular dentro del aula de estadística, ¿no? En el bloque de estadística. Porque realmente, aunque el pensamiento crítico creo que es un concepto mucho más global, cuando nos centramos en información estadística, creo que es algo que requiere una atención particular, porque además de que una persona sea capaz de ponerse en la opinión, en el punto de la otra persona, además de que la persona sea abierta de mente, además de que además requiere unas habilidades cognitivas propias de la estadística, lo que decíamos antes. Yo puedo tener un pensamiento crítico elevado en términos generales, pero si no soy capaz de interpretar de forma correcta un gráfico estadístico, o no entiendo la necesidad de tener información tanto de datos absolutos como relativos para poder interpretar correctamente la información que se me está dando, lo que te estaba diciendo antes de lo de la OTAN. Es decir,
requiere habilidades propias de la estadística adicionales a una educación mediática adecuada que te permita desarrollar ese pensamiento crítico y lógicamente el propio pensamiento crítico, ¿no? Es decir, sería como un concepto en el que se combina lo que es razonamiento estadístico, lo que hablamos nosotros de razonamiento estadístico, con el propio pensamiento crítico a nivel general. Sí, sí. Entonces, nosotros eso lo abordamos por un lado en el tema del sesgo de información. Por ejemplo, tenemos actividades en las que trabajamos con el tema de estudio general de medios. Lo ponemos a los chicos a que oigan en las cadenas de radio o que vean, bueno, al fin y al cabo en noticias, el día que sale la oleada tal del estudio general de medios, pues que ellos indaguen en distintos medios de comunicación qué dicen acerca de la audiencia, ¿no? Y ellos se dan cuenta de que todos ganan, todos son los primeros, todos son los mejores, etcétera, ¿no? Y hablamos de eso, del sesgo de información, porque solo tiene una parte, ¿no? Claro. O por ejemplo también tenemos una actividad, una práctica en la que le damos gráficos estadísticos a nivel mundial que han salido en diferentes medios de comunicación a nivel mundial en el que claramente hay una manipulación en el gráfico. Algunos de ellos tienen una intencionalidad clara, que se puede llamar que es una desinformación, ¿no? Y otras simplemente una información incorrecta, que por algún motivo pues, se han equivocado. Bueno, y hacemos una actividad para intentar identificarlos, identificar por un lado qué errores hay en esos gráficos y por otro lado, a partir de los errores detectados, cuál es la posible interpretación que se puede dar a cuál es el objetivo que tenía la persona que ha manipulado el gráfico de esta forma, ¿no? Además, introducimos también el tiempo ahí, porque muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Que estamos navegando por internet y tenemos o en la misma televisión y tenemos escasos segundos para ver una noticia, un gráfico o lo que sea. Entonces, pues introducimos el tema del tiempo y lo hacemos con pruebas contra reloj, etcétera. También trabajamos mucho el tema de la paradoja de Simpson, en la que se ve cómo cuando se juntan dos conjuntos de datos, la información puede parecer distinta. La paradoja de Simpson es, No lo conozco, pues, es una paradoja en la que la verdad es que es un ejemplo bastante curioso de los datos en los que nos dan datos de dos hospitales, hospital A, hospital B. Se habla de cuál es la tasa de supervivencia de una determinada enfermedad, ¿no? Se calcula la tasa de supervivencia dividiendo por las personas que han sobrevivido entre el total de personas que han sido operadas, porque es de una operación quirúrgica. Y se ve que, creo recordar que el hospital A es el que tiene mayor tasa de supervivencia. Sin embargo, después cogemos esos mismos datos y desagregamos en dos conjuntos. Por un lado, personas con buen estado de salud previo y personas con un estado de salud delicado. Volvemos a calcular los datos y sale que en ambos casos el hospital B tiene una mayor tasa de supervivencia. Entonces, parece como totalmente contradictorio, ¿no? Como con los mismos datos pues se pueden obtener conclusiones completamente contrarias, ¿no? Y básicamente la clave está en que el número de personas con un estado de salud delicado es mucho mayor en un hospital que en otro, ¿no? Entonces, por eso lo que decía de que los datos, la importancia de comprender bien los datos, de tener toda la información, porque si no se puede llegar a conclusiones equivocadas. Había una frase de Mark Twain, que bueno, se atribuye a Mark Twain, que dicen existen tres clases de mentiras, las malditas mentiras y la estadística, ¿no? Pues eso, según cómo se quiera utilizar la estadística, puede ser una mentira muy grande, pero creo que las personas lo que tienen que tener es esa capacidad para discernir entre... Primero, creo que la clave está en poder llegar a una conclusión a partir de la información si los datos son suficientes y tener la capacidad de saber que uno no puede llegar a una conclusión porque no tiene todos los datos. Creo que ahí es una de las claves principales, ¿no? Que muchas veces llegamos a conclusiones pensando que eso son la única información y puede ser que esa conclusión sea incorrecta o parcialmente incorrecta, ¿no? Y tenemos la necesidad a lo mejor de extraer ya una conclusión, ¿no? Tenemos una información, además como tú has planteado, creo que es muy relevante el tiempo que tenemos para procesar la información que nos están dando, porque estamos expuestos a tantos estímulos que al final, por una cuestión propia de capacidad, yo tengo el tiempo que tengo para
para interpretar esta información que me están dando. Y encima, como tengo ese conatus humano de tener que concluir algo, ¿no? De transformar esto en una conclusión que tiene que ver con una narrativa, ¿no? Tengo que darle una narrativa a esto que acabo de estar, pues al final, eso, transformo estos datos, que además no tengo la preparación para ello, porque tú decías que la media sale que en España, por ejemplo, pues no tenemos esa capacidad para interpretar, pues eso, datos complejos, sesgados porque en origen ya había una persona con una intencionalidad y que al final el poder, desde Maquiavelo, sabemos que es la capacidad que tiene un gobernante de mantener o ampliar su poder. O sea, que yo muchas veces lo digo y por eso yo reivindico la formación política para el alumnado de primaria, porque tenemos que entender lo que significa la política. La política es el arte de gestionar el poder, y los gobernantes es que su naturaleza está en permanecer en el poder y ampliarlo si pueden. Y todo lo demás son la exteriorización o el devenir de eso, ¿no? Pero no deja de ser. Entonces, claro, esa persona es que tiene que puede ser. Yo no digo que esto, o sea, esta actitud maquiavélica, al final yo la tengo como muy asumida. Entiendo que quien la escuche de primeras puede decir, hostia, que cruda, que fea, que tal. No, creo que es bastante positiva. Creo que es mucho mejor estar en sociedades donde resolvemos las cosas políticamente que no donde lo resolvemos con guerra. Ya lo estamos viendo. No, nadie se quiere acercar a ese momento donde la diplomacia que significa un gobierno político internacional, donde se relaciona, aunque sea con estas tensiones, sobre todo políticas del poder, pero mucho mejor que liarnos a tiros, ¿no? Entonces, en ese sentido las defiendo, pero que sí, que al final tiene que ver con que esa persona quiere mantener su poder y los datos no te los va a ofrecer raw, ¿no? O sea, es crudo, ¿no? Incluso con una gestión en base a qué. Una gestión, una cocina, ¿no? Que se dice en tema de datos. Una cocina en base a qué. En base a su interés, si es él quien está... pues eso, tenemos esa persona que lo manipula. El medio de comunicación que además ha cogido justamente ese y no otro, que dice, pues, otra cosa como puede hacer la contraria. Es decir, ¿qué crees que en Antena 3 se pondría? Pues en Antena 3 y en otro, en la televisión española, pues se pondría ¿cuál? El de el de la Unión Europea, que decía que era el último, o el de Pedro Sánchez, que decía que era el 10º. Pues cada uno ha cogido la que tal. Claro. Y encima tenemos poco tiempo. Y tenemos que reforzar nuestra identidad, que ya está establecida de antes. Entonces, pues eso va a encajarse para construir y va a encontrar efectivamente el pensamiento crítico. Que lo que tiene que hacer es justamente... No sé si lo escuchaba José Carlos Ruiz, que hace poco hemos tenido una entrevista con él, y hablaba de que hay como una Karl Popper, hablaba de que la ciencia se basa en la falsabilidad, no en la verificación. Es decir, no se trata de tener una idea y buscar elementos que verifiquen mi idea, porque eso es fácil, sesgo de confirmación. El tema es falsabilizarla, ¿no? O sea, demostrar que es falsa. En tanto que yo la confronte con muchos elementos que intenten falsarla y resista, pues tiene más autoridad, es un criterio más fiable. Eso es lo que llamamos en matemática un contraejemplo. Encontrar un contraejemplo. Entonces, claro, ese es un principio de pensamiento crítico. Entonces tenemos que ayudar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes a que incorporen eso dentro de su mirada, pues eso, en redes sociales, en los medios de comunicación, porque si no, de lo contrario, lo que hay una maquinaria muy bien engrasada y unos funcionamientos cognitivos que van a alejarte de ese pensamiento crítico, todo lo contrario, ¿no? Entonces vosotros entiendo que tendréis bastantes ejemplo, a nivel de pensamiento crítico. ¿Tenéis algún programa que me interesa que se haya llevado a cabo? Porque implementar la estadística dentro del fomento del pensamiento crítico no lo tengo yo tan fresco. Y no sé si habéis tenido oportunidad de hacer alguna implementación en algún colegio, algún instituto, o todavía son investigaciones. Ahora mismo son investigaciones, es verdad que las hemos llevado al aula aquí dentro de la facultad. Hemos hecho pruebas de evaluación del nivel de pensamiento crítico, hemos expuesto a los estudiantes a información manipulada para ver si son capaces de identificar esa manipulación. Y todas estas actividades que te comentaba, paradojas de Simpson y demás, se trabajan dentro de la asignatura didáctica de la parte didáctica de la estadística y la didáctica de la geometría. Y lo que te decía, hemos encontrado en el tema de, por ejemplo, gráficos manipulados, una elevada credulidad ante la información que se les aporta, ¿no? Y a veces la manipulación es grosera, ¿no? Que no es una manipulación... Sí, que es bastante evidente, ¿no? Pero fíjate que muchas veces se manipulan la información
o sea, sin ningún tipo de intencionalidad. Si tú intentas representar, por ejemplo, un conjunto de datos en Excel, si los datos son elevados y haces, por ejemplo, un diagrama de barra, si todos son datos, por ejemplo, que te digo yo, por encima de 20.000, el eje de ordenadas, normalmente el Excel no te lo va a poner que empiece en cero. Te lo va a poner que empiece en 15.000 o en 18.000. ¿Qué ocurre? Que las diferencias entre una barra y otra, aunque sean pequeñas, tú las vas a percibir mucho más grandes. Ya en sí es una manipulación. Interpretación, claro. Claro, entonces, eso, falta formación en el aula. Creo que eso, pararse a, no solo, creo que es que la estadística muchas veces se aborda en secundaria y en primaria, mucho desde el punto de vista del creador, del que representa un gráfico de barra, a la media, y no tanto desde el que consume la información. La interpretación, ¿no? Vamos a interpretar Vamos a interpretar, vamos a ver cómo, incluso otra de las actividades que nosotros estamos desarrollando, que la idea en el futuro sería eso, proponerlo, hemos solicitado un proyecto europeo para esto llevarlo al aula en diferentes países y demás, en el aula de primaria y secundaria, ¿no? Y lo que te estaba diciendo, que muchas veces el estudiantado no se da cuenta de lo que se le está representando porque le falta formación básica en estadística. Claro. ¿Vale? Entonces, ocurre igual, o sea, está planteando el tema de otros países, ¿tienes perspectiva nacional, o sea, de otros países cómo implementan? ¿Ocurre también que se deja al final algo sobre lo que la población en conjunto parece que no está del todo formada, o España tiene un déficit especial? Tengo la referencia así más próxima, Portugal, que ha implementado hace muy poco una reforma para le dan más peso a la estadística, lo que te decía antes, que ahora llaman ciencias de los datos. Le dan más peso e intentan que sea una parte de las matemáticas más cercana a lo que es el día a día, a medios de comunicación, a información, y hace poco ellos mismos le han dado un peso mayor a la parte de estadística que la que tenía antes, ¿no? Que es la que tiene ahora, bastante similar a la que tiene ahora en España. Entonces, por eso nosotros proponemos, o sea, lo que reivindicamos de alguna manera es darle la importancia que tiene en el mundo en el que vivimos, claro, a la ciencia de los datos, ¿no? En la que los datos están en todos los sitios, en todos los ámbitos. Desde luego, y hablábamos antes de llevarlo a la práctica, o sea, que las matemáticas la llevemos a la práctica cuando las estamos implementando, y joder, es verdad que la estadística es una forma estupenda porque hay mil cosas de las que ofrecer. Yo cuando digo mi alumnado que digo un poquito de justamente estadística, es que además dimos estadística, y yo les puse la liga de fútbol, le cogí y le dije, mira, pues ahí están los datos, ¿no? De los goleadores, de la asistencia, de la tarjeta amarilla. En fin, al final te va rompiendo un poco la cabeza. Yo le dije que cogiesen sus artistas favoritos y que buscasen los conciertos que han dado en el último año, hicieron una gráfica de. O sea, que quiero decir que da mucho juego, da mucho juego. Entonces, es verdad que lo tenemos a mano. Como siempre, implica un poco de trabajo más, pero vamos. Claro, la diferencia fundamental entre estadística y el resto de bloques de matemáticas, que yo se lo explico a mis alumnos, es el papel del contexto. Nosotros en matemáticas podemos trabajar de manera abstracta, en el resto de bloques de matemáticas podemos trabajar de manera abstracta y después intentar contextualizar ese problema, pero la estadística es contextualizada, siempre se trabaja contextualizada. Cuando nosotros calculamos una media, es la media de algo, cuando hacemos un gráfico estamos representando algo, ¿no? Entonces, una de las diferencias fundamentales entre la estadística y el resto de matemáticas es el papel del contexto. El contexto juega un papel central siempre en el bloque de la estadística y creo que hay que aprovecharlo. Claro. Bueno, pues al final no nos queda más remedio que te digo, que poco a poco asumirlo, porque lo que hablamos, que forma parte de nuestra realidad súper tecnificada, ¿no? Vivimos en una sociedad científico-técnica, y justamente estos días, ¿no? En los que la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje generativo, que ya están inundándolo todo, al final también son modelos que se basan mucho pues, en los números, en los datos y en la estadística incluso. Entonces no nos queda otra que adaptarnos a ese contexto incluso laboral, ¿no? En el que vamos a tener que desempeñarnos y por tanto formar a nuestro alumnado para que el día de mañana tenga
por una parte, los recursos para que no lo manipulen, como os comentaba antes, pero también para que tenga una salida profesional acorde a lo que se va a encontrar. En este sentido, te quería hacer una pregunta porque tengo una cuñada que está estudiando, me ha terminado de estudiar matemáticas y estadística, la carrera, la doble carrera en Sevilla. Y está ahora, bueno, ya está vinculándolo. O sea, el máster que ha elegido, porque es la salida que más le gusta, claro, una carrera que tiene muchas, pues al final se aplica a muchísimos campos. A la salud. Le gusta, además que está muy guay, porque joder, es una forma de cada vez tenemos más al final todo, pues esa sociedad científico-técnica, lo bueno que tiene es que al final todas las enfermedades que se dan en los hospitales, que tienen la capacidad de hacer registros, de hacer archivos, y ese conocimiento, ese Big Data, que muchas veces se usa el Big Data para lo malo, ¿no? El que hacemos en las redes sociales, para la publicidad, etcétera, joder, pero el Big Data de los hospitales, fíjate también como en el COVID también nos vino muy bien, ese trabajo integrado de todas las naciones, de todos los países. Y claro, ya estoy enfocándolo en eso, en matemática y estadística, y el máster que he cogido está especializado en análisis de datos en relación a la salud. Pero también tenía un poco ese come que le decía en la carrera que se tiene que poner las pilas porque eso, que ChatGPT ha venido para pues muchas labores incluso de programación, ¿no? Que también vinculada a las matemáticas, ya dicen, mira, es que el código hoy en día te lo hace ChatGPT, ¿no? O cualquier otro aparato igual. Entonces, ¿cómo pronosticas tú que evolucionarán estas labores? Porque era muy curioso. Pensábamos que los trabajos que iban a quitar, los trabajos que iban a quitarnos las máquinas iban a ser los más manuales, ¿no? No, los robots van a poner robots en todos lados. La verdad que eso ocurrió ya. O sea, las fábricas de coches, muchos son robots y son procesos mecanizados. Pero también parece que está llegando el momento de que las labores intelectuales o eso, matemáticas complejas, hoy en día tienen un desempeño muy alto. Se resuelven muy bien esas labores, los modelos estos, ¿no? Entonces, un profesional también de la matemática debe verse un poco ahí con la cosa de, hostia, puede ser que me lo pongan difícil. A ver, yo creo que como en muchos momentos en los que surgen nuevas herramientas, hay como un poco de miedo al qué es lo que ocurre, creo que este es un momento más, que no es un momento muy diferente a los demás. Es verdad que la inteligencia artificial es una herramienta muy, muy potente, pero bueno, yo me acuerdo hace muchos años la gente no tenía internet y se iba a buscar a los diccionarios, Claro. luego surgió internet y se iban a la Wikipedia o a Google, ahora pues básicamente van buscando información en la inteligencia artificial, en un ChatGPT, ¿no? Entonces un poco como que se va desarrollando. Yo creo que es verdad que tanto nosotros como docentes tenemos que adaptarnos a la nueva realidad en la que existe la inteligencia artificial, como en el resto de profesiones, creo que es verdad que tiene que adaptarse. Yo, por ejemplo, en el máster de profesorado, una de las actividades que les propongo es que me diseñen una sesión con unas características concretas, con trabajo cooperativo, etcétera, pero que la hagan con ChatGPT, que se la pidan a ChatGPT. Pero lo que les pido es que diseñen ellos un contexto de aula. ¿Cuál es exactamente tu contexto de aula? Y para ese contexto de aula, pídele a ChatGPT que te dé que desarrolle una sesión para la materia de matemáticas, para tal parte de las matemáticas, etcétera. Y lo que les pido es que que me envíen la conversación que tienen con ChatGPT para ir depurando ese diseño de la sesión. Qué buena forma de integrar ChatGPT de forma que el alumno no sienta que estoy haciendo otra parilla o a su que integra muy bien porque al final es un recurso y se evalúa cómo ha usado ese recurso. O sea, no evalúa el proceso final, sino que evalúa el trabajo que ha ido haciendo con el ChatGPT. Claro, yo me acuerdo hace muchos años, ¿no? Cuando se le pedía algo al alumnado, lo copiaba y lo pegaba de Wikipedia y se veía que lo había copiado porque lo veía, ¿no? Y me acuerdo al principio pues que la gente como que estaba indignada por el uso de eso. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos a lo que va llegando, a lo nuevo que va llegando y utilizarlo. Porque si nosotros no lo utilizamos con ellos lo van a utilizar sin nosotros. Entonces, realmente creo que lo que tenemos es que repensar las cosas. En todas las profesiones creo que hay que repensar determinadas cosas. Porque, verdad, lo que decía en programación, a ChatGPT le puedes pedir que te haga un diseño, una programación en tal lenguaje y te lo va a hacer. Es verdad que, por ejemplo, mi hermano es informático y también es verdad que en docencia
y sí que trabaja mucho para ver cómo, o sea, investigan cómo funciona la inteligencia artificial en el tema de programación. Y lo que me dice que normalmente es que o sea, el programa que te crea ChatGPT, por ejemplo, no es eficiente Ya. en cuanto a consumo Ajá. de memoria, Vale. etcétera. Es decir, que se puede detectar primero, por un lado, el uso y por otro lado, se puede trabajar con el aprendizaje, porque a mí me puede dar un resultado de una programación y le puedo decir, oye, mira, esto no es suficientemente eficiente en esta parte, reformúlamelo. Es decir, que creo que está más en el que la persona aprenda a interactuar con la inteligencia artificial para obtener el resultado que busca, ¿no? Claro, ahí es donde considero que la labor docente está como más en el centro que nunca en este momento en el que lo técnico adquiere ya una dimensión, unas capacidades, una eficiencia total, más que nunca importante el cómo lo usemos, Ujú. el para qué lo usemos. Y en eso tenemos también que formar a nuestro alumnado de mis compañeros y compañeras del magisterio, ¿no? De cuando vaya a un aula. Oye, ChatGPT, sé que está de genial, sé que lo va a usar. No la pongamos puertas al campo. Enseñémosle. Porque es que ese cómo usarlo y ese para qué usarlo es lo que marcará la diferencia realmente, ¿no? Y me parece un ejemplo estupendo. Ojalá que se extienda esta forma de dar una vuelta, que la puedas preguntar a ChatGPT también, cómo implemento el ChatGPT en un examen final. Pero me parece muy bien, porque yo, por ejemplo, en otras asignaturas, para mí, la salida fácil, o sea, fácil, que es fácil, lo piensas, es verdad que es fácil no del todo porque necesitas tiempo, pero bueno, es no hacer exámenes escritos o no pedir trabajo No escrito. pedir trabajo, sobre todo, ¿no? Que puedan ir a sacarlo a través del O chat GPT. hazme un trabajo, hazme una exposición oral. Hazme un trabajo escrito de puta madre. Tu trabajo va a ser sintetizar, cribar, porque mira, de nada me sirve que me diga un prompt cutre, una indicación cutre y que me saque un PDF de 2 páginas con paja, con paja, con paja. Ujú. Pues te lo voy a evaluar. Paja, un 0. Ahora, si tú eres capaz de llevarte lo que tú dices, la conversación, y además te lo puedo evaluar. Oye, mándame, y te voy a enseñar a utilizar recursos. Oye, ¿sabes qué es el Loom? Loom es una herramienta en la que puedes grabar tal que cual. Oye, o no, pues, exporta la conversación que has tenido y me la pasa. Y yo voy a ver si ha sido 2 minutos o si ha estado 15 minutos. Y aparte de ver eso, después te voy a preguntar, oye, cuéntame esto que has dicho en por qué. Porque es que es que no, o sea, para empezar, explícamelo que no, a no ser que todo quieras aprender de memoria. Bueno, yo siempre se lo digo a mis compañeros, a mis compañeras, cuando hacemos las presentaciones, me suelen salir bien. ¿Por qué? Porque yo digo, es que yo me ocurro mucho los trabajos. Y ya después me pregunta sobre algo que le he dedicado muchas horas. Bueno. Yo, no me, yo me preparo las exposiciones también. Después, cuando el trabajo le he dedicado mucho tiempo y lo tengo interiorizado porque buscaba tal autor, esto no me convence, ta. Después es que te sé hablar de ello porque le he dedicado mucho tiempo. Y porque me he involucrado. Y porque me he sentido interpelado. Esto no me gusta. Tal. Entonces es mío, es una cosa mía. Entonces ya lo sé. Pero es que aparte de las exposiciones le dedico tiempo. Entonces, cuando tú me preguntas, pues ahí ves que hay un trabajo. Eso, en contra de alguien que lo ha hecho, pues se puede fiscalizar, se puede evaluar. Yo te digo, pregunta, repregunta, ¿por qué ha hecho esto? ¿Y por qué ha escogido este autor? Y este autor tiene alguien que, bueno, a lo mejor tampoco va, porque llega hasta un límite, ¿no? Pero que hay formas de evaluar el Sí, uso sí, sí. de la herramienta y yo creo que estamos en ese momento, Ujú. de que se pongan los profesores y las profesoras al día, porque no nos queda, es que tampoco no, es que al final la herramienta es lo que tiene la tecnología, que tiene una inercia que no, de hecho, ahora me gusta mucho que hay iniciativas del tema de las redes sociales en el alumnado, a las pantallas, em, no darle un aparato, no darle un smartphone a los chavales hasta los 16 años. Ujú. Hay muchos AFA, muchas asociaciones de familias que están tomando esa iniciativa a partir de López Diega. Nosotros entrevistamos aquí a Manu Ríos doblemente. Primero, cuando se toma esa decisión en su AFA y segundo, como educador social. O sea que ahí en nuestro canal hay varias formas de escuchar hablar sobre esto. Pero yo se lo decía, digo, me parece muy bien porque tenemos que intervenir. O sea, no puede ser que la tecnología, lo que ocurra en general, en nuestra vida, seamos como todos son fenómenos atmosféricos que ocurren y, ay, es que llueve, pues llueve. No, esto está impactando a nuestra sociedad, a nuestras generaciones y tenemos que actuar. Entonces, en ese caso, bueno, han tomado esa decisión y yo se lo decía, digo, no sé si es la mejor o no, pero ya habéis puesto un remedio. Ujú. Aprenderéis,
tomáis medidas sobre lo que ha ido mejor, sobre lo que ha ido peor y avanzará, Hay ya reglamentos a nivel andaluz, ¿no? Sobre el tema de pantalla en los centros y demás. En los centros sí, sobre todo se habla mucho de que tengan una función educativa, ¿no? Que al final eso es como de perogrullo. Pero es verdad que después también, por ejemplo, el tema del aditio, tú estás como profesor y tienes que poner un positivo, un negativo, tal que cual, o la nota, la evaluación que hablábamos antes. Los profesores muchas hacen con el móvil. Y dices, es normal, porque es que al final no tenemos tiempo. Si eso que me lo acelera un poco, me lo quito. Pero después también a los niños a lo mejor le ponen el móvil y ya está diciendo que no lo lleven a ellos. En fin, está complicada la cosa, ¿no? Tenemos que empezar a meterle mano, tenemos que elegirla. Es como, yo qué sé, pues como el tabaco en su momento, que no sé, pues la gente fume. Oye, la gente fume, hay cáncer, hay peña que tiene cáncer, no fuma en su vida. ¿Por qué? Porque fuman la suya, porque entra en cualquier sitio, vamos a hacer algo. Se hizo algo y oye, a día de hoy damos gracias a Dios de que no se fume en los sitios porque lo consideramos una locura. O sea, tú pagas cualquier sitio y dices, oye, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? El tema de los coches y el humo. Y ahora que entren aquí, que no entren allá, o sea, hay que elegirla. Yo creo que eso es otro tema, ¿no? Pero que estamos en un momento donde hay que poner un poco puerta al campo porque la tecnología, gloria, o sea, trae muchas cosas muy positivas, pero después hay otras consecuencias que no son tan... Es como todo, ¿no? El uso correcto de las cosas o el uso desmedido y sin control. Exactamente, exactamente. Bueno, pues hemos hecho un repasito a los temas que tenía yo ganas de hablar en relación a las matemáticas, sobre todo que vamos al final dejar un poco el sabor de boca, ¿no? O la idea de que las matemáticas, pues bueno, ya llevan años en las que no son una asignatura, no son un contenido que se haya quedado anclado, atrasado y que, bueno, que haya una metodología activa, versa sobre muchas cosas, pero las matemáticas siguen siendo tradicionales, ¿no? Que tenemos muchos recursos. Aquí los investigáis y proponéis metodología. Y después el tema de la estadística, ¿no? Que tú lo has puesto en valor. ¿Cómo llega la estadística? Ya acabamos un poco, o sea, la estadística para ti, ¿por qué es tu centro de estudio? ¿Por qué en un momento dado te pones con ella? ¿Te apasiona especialmente o también fue una casualidad de la vida? No, yo es que estudié la titulación de matemáticas en la especialidad de estadística, de investigación operativa. O sea que desde mi formación ya estoy en estadística y además es que a mí la verdad es que la estadística me apasiona, me encanta. Y todos mis trabajos de investigación son de tipo cuantitativo, análisis estadístico, etcétera. Entonces, eso es la parte de las matemáticas que más me gusta, ¿no? Porque es como la parte más cercana, la que está más cerca de la realidad, ¿no? Muchas veces hay partes de las matemáticas que están muy, muy lejos de la realidad, ¿no? Entonces, eso. A mí la verdad es que la estadística me encanta y creo que es una herramienta muy potente que además necesitan las personas para poder enfrentarse correctamente al mundo en el que vivimos. ¿Tú crees que, por casualidad, totalmente triple, no creo que... ¿No te lo has leído porque suena Dune? ¿Tú eres lector de Dune? ¿De la novela Dune? No. No. Es que estoy leyéndome la trilogía y del inicio, de 10.000 años antes de lo que es la trama que se narra en las películas de Dune actuales. Bueno, actuales, ya llevan años. Las de... Ay, no me acuerdo del autor, del director de cine. Bueno, las que están en la plataforma Dune 1 y Dune 2, pues hay una trilogía que ocurre 10.000 años antes, escrita por los autores. Y esto es muy chulo porque lo que pasa es que la inteligencia artificial, o sea, el origen de toda la saga y toda la historia es que el ser humano, ya que la inteligencia artificial, eso está escrito en el 70, en el año 70, integró la inteligencia artificial, entonces todo está totalmente tecnificado y el ser humano pues ya pues, pierde un poco esa pulsión de innovación, esa pulsión de... y bueno, finalmente un poco Matrix, ¿no? Un poco también Matrix, un poco Terminator, un poco la máquina que al final se vuelve gorda y se revela contra los humanos que ya están totalmente como muy cómodos, entonces pues les pillas desprevenidos y tal, ¿no? Y hay una máquina que intenta Erasmo, que es un personaje, porque después están de pelea, evidentemente, y los humanos contra las máquinas. Y Erasmo, pues, quiere estudiar mucho quiere estudiar a los humanos por comprenderlos, y él lo hace siempre desde el pensamiento matemático. Claro, pues es un robot, entonces él intenta todo codificarlo, ¿no? En números y este tipo. Y esto entronca con la visión de algunos matemáticos, te voy a preguntar si es la tuya, ¿no? Que piensan que todo puede llevarse a lo numérico y hacer una estadística, hacer un algoritmo, ¿tú piensas eso o tienes otra versión? Claro, es que piensa que yo tengo ya una combinación entre
matemáticas, que sabes que antiguamente se llamaban las ciencias exactas, ¿no? Ya dejaron de llamarse ciencias exactas porque entraron otras disciplinas y eso que ya no son exactas, ¿no? Pero aún así siempre como que se intenta medir exactamente el error, las puras, las exactas, ¿no? Y yo ya tengo una combinación entre, por mi formación de matemáticas y luego el mundo en el que trabajo y desarrollo toda mi parte profesional, que es las ciencias sociales, ¿no? La educación. Entonces, realmente yo ya tengo una combinación, una mezcla y rara. Yo no me puedo considerar ya un matemático puro que pueda convertir todo en números, ¿no? Y demás, sino que ya creo que hay cosas que se pueden modelizar y cosas que no, porque la idea, eso de intentar trasladar todo a las matemáticas es como modelizarlo, ¿no? Desde el punto de vista matemático. Y es verdad que en muchas disciplinas de las matemáticas se trata de modelizar, pero al fin y al cabo se acaba idealizando la situación, ¿no? Y se acaban poniendo condiciones de si se cumple tal cosa, si se cumple tal cosa, si se cumple, ¿no? Entonces realmente creo que no se puede todo explicar exactamente desde las matemáticas, pero bueno, se puede intentar abordar un acercamiento lo más próximo posible. Claro, yo creo que es como un monstruo que intenta abarcar cada vez más. Dice, no, pero es que esto no lo tiene en cuenta, pues lo tengo en cuenta ahora. No, pero es que ahora no tiene en cuenta esto, pues lo tengo en cuenta ahora. Pero claro, la realidad se escapa, porque la realidad es dinámica. Entonces, cuando tú has abarcado una cosa y estás abarcando otra, ya se han generado millones de situaciones diferentes que incluso te pueden hacer que te replantees los fundamentos. Entonces, otra vez. Pero me apetecía compartirlo contigo porque la otra persona que habla del pensamiento crítico, que también es José Carlos, en este caso Ruiz, con él hablamos sobre eso, que el dato reduce la realidad, que cuando hablamos de datos, en este caso tú lo has mencionado en varias ocasiones, cuando hablamos de estadística, que hablamos de ciencia de los datos, no deja de ser una reducción de la realidad, por lo tanto, las conclusiones que sacamos siempre son más pobres que la experiencia real, ¿no? Claro, yo encuentro la diferencia entre cuando hablamos de datos, cuando se hace una investigación cuantitativa, solo basado todo en datos. Yo lo que siempre le digo a mis alumnos es que los datos lo que explican normalmente es el qué es lo que ocurre, pero que para poder explicar el por qué ya hay que ir de otra forma distinta, ¿no? De una manera más cualitativa, de una manera que creo que las matemáticas no llegan a ella, ¿no? Pero que sí que el qué te lo puede explicar, pero después tienes que profundizar tú. Es verdad que, vamos, muy buena pregunta, por eso creo que la filosofía también tiene esa aportación a el por qué, ¿no? Me parece que la han sintetizado muy bien, ¿no? Te explican el qué, pero el qué, sin el por qué, pues según cómo quieras acercarte, ¿no? Si estás estudiando una cosa que necesita el qué, pues ya está, ¿no? Incluso el cómo también te lo puedo explicar. Pero ahora que el por qué, ¿no? Esa habilidad que hay que también incentivar en nuestro alumnado de saber preguntar para saber hacia dónde dirigir una investigación o un estudio, pues no te lo dan las matemáticas, sino que es otro tipo de... Claro, se queda en un plano más superficial, ¿no? Ya para introducir más hace falta otra herramienta. Otra herramienta. Pues muy bien, ya para finalizar, nosotros siempre invitamos a la persona que traemos a despedirse con una idea que quiera transmitir en relación a lo que domina o en general sobre la educación. A nuestro público, que sobre todo por lo que decíamos antes, que les anime a complicarse un poco la vida en su labor docente, en el sentido de que muchas veces, pues bueno, sabemos que se hace duro, que es una profesión muchas veces frustrante y que a veces cunde esa actitud un poco apesadumbrada, un poco, en fin. Y queremos también transmitir un poquito de alegría y un poco de, oye, que sí se puede, complícate, buscar recursos y oye, que tienes en tus manos el poder de cambiar y cambiar la realidad de chavales bueno, formarlos para un futuro que tú tienes mucho que decir en eso. Así que ten un poquito más de, o sea, ten un poco más de, no, al menos nosotros incentivarles, o sea, animarles. Entonces, ¿qué le dirías tú en relación a las matemáticas o bueno, lo que No, yo creo que en relación a matemáticas, pero en general, en todo lo que es la enseñanza, en mi opinión, la parte más gratificante de lo que es la docencia es cuando un estudiante, de alguna manera, de forma directa, indirecta, te revela que lo que has hecho
ha servido para algo, ¿no? No solo que consiga aprobar, sino que tú sepas lo que tú le decías lo que tú decías de tu profesor, que había sido capaz de abrirte los ojos, ¿no? A cómo ver las matemáticas dentro de la docencia, pues creo que la parte más gratificante de nuestro trabajo en la parte de docencia es seguro esa, cuando te das cuenta de que has conseguido cambiar algo en las personas, ¿no? Y como todos somos diferentes, pues hay que tener el mayor número de recursos disponibles para intentar encontrar la forma de que todos lleguen a ese punto. Exactamente. Un poco la forma, ¿sabes? Que al final no hay otra. Es verdad que tenemos un alumnado muy diverso y cada uno tiene su forma de llegar a lo que nosotros queremos que llegue. Eso. Pues muchísimas gracias, creo que ha sido una conversación muy edificante, muy nutritiva en términos matemáticos, pero también en general. Así que muchas gracias por venir, José Carlos. Pues muchas gracias. A A ti.